Bueno, vamos a estudiar máximos y mínimos relativos, o también se les conoce como locales y absolutos. La clase pasada, eh, habíamos, concluido que si la derivada de una función que es continua, ¿sí? F continua. Ujú. Si si calculábamos la derivada y la derivada en un cierto punto x0 era igual a cero, significa entonces que en x0 se alcanza un máximo o un mínimo. Vamos a decir que si eso ocurre, x0 es punto crítico de la función. Entonces, aquí vamos a distinguir entre los máximos y mínimos relativos y los máximos y mínimos absolutos. Em, Vamos a empezar con los absolutos. Tenemos una función f que es continua en un intervalo cerrado que va de A a B. Entonces, f alcanza eh, sus valores máximos y mínimos en los puntos críticos en el intervalo o en los extremos del intervalo, es decir, en A o en B. Es decir, en A o en B. Pensemos en lo siguiente. Se tiene una función. Y vamos a considerar esa función en un intervalo cerrado. Por ejemplo, aquí de A a B. Entonces, eh, vamos a calcular los puntos en donde la derivada es cero. En este punto, más o menos, ¿sí? Aquí tendríamos un punto en donde la derivada es cero. Eh, entonces, f' en C es igual a cero, significa que C es punto crítico. Pero recuerden que esa derivada solo nos garantiza que estos son puntos críticos, pero locales. Entonces, para determinar cuáles
la menor de las imágenes en todo el intervalo y la mayor de las imágenes en todo el intervalo, como aquí la función sí estamos garantizando que está bien definida en los extremos A y B, lo que vamos a hacer es una tablita y en esa tablita vamos a evaluar los puntos críticos y los extremos del intervalo. Entonces aquí se va a evaluar A, se va a evaluar B, que son los extremos del intervalo, y se van a evaluar también los puntos críticos. Y luego se van a comparar todos estos. Aquí tenemos la función evaluada en X y vamos a comparar estos valores. Entonces, se comparan eh, los valores de las imágenes. Y se determina por inspección em, los máximos y mínimos. Puede que haya varios, puede que sea solamente uno, el máximo y el mínimo, ¿no? Bueno, un ejemplo. Bueno, entonces vamos a analizar este ejemplo. Tenemos un polinomio de grado 3 que tiene raíces en -2, 1 y 0 y vamos a calcular los máximos y mínimos absolutos en este intervalo. Lo primero que vamos a hacer es calcular la derivada. Probablemente es mejor primero escribir el producto. Entonces, aquí tenemos dos binomios con término común antes de considerar a este múltiplo por x, entonces quedaría x al cuadrado, luego es la suma de los términos no comunes, que es 1, entonces queda más x, y luego es el producto de los términos no comunes, que es -2. Y ahora se está multiplicando todo por x, entonces aquí quedaría x cúbica, x cuadrada y x. Esta es f de x, y entonces f' de x es 3x al cuadrado más 2x menos 2. Para encontrar los puntos críticos, igualamos a 0. Como este es un polinomio de grado 2, podemos encontrar las raíces con la fórmula general. Entonces, x es igual a -2 más menos la raíz cuadrada de 2 al cuadrado menos 4 por 3 por -2 entre 2 por 3, que es -2 más menos, tendríamos 12, 24, 28. 28 y 28 es lo mismo que 7 por 4, entonces es 2 por raíz de 7 entre 2 por 3. Podemos simplificar a menos 1 más menos la raíz de 7 entre 3. Esas son las dos raíces. Por lo tanto, se le suele colocar a los puntos críticos este asterisco para distinguirlo, por ejemplo, de las raíces o de otros puntos. El primer punto crítico sería -1 menos raíz de 7 sobre 3, y el otro es igual a -1 más la raíz de 7 sobre 3.
Y entonces ahora vamos a hacer, una tablita en donde vamos a tabular los puntos críticos y los extremos del intervalo. Lo voy a hacer en Excel. Entonces, al evaluar los extremos del intervalo, que es -3, 3, y los puntos críticos, x1 y x2, que tienen estos valores numéricos aproximados, tenemos que los valores en esos puntos alcanzados en la función son los de la segunda columna, y en este caso el mínimo entonces se alcanza en el -3 y el máximo se alcanza en el 3. Son los valores más grande y más pequeño que tiene la función. Por lo tanto, eh, el, el mínimo absoluto se alcanza en x igual a -3, cuyo valor es -12. Ujú. Y el máximo, una cosa es el punto mínimo, que es en este caso en x igual a 3, y otra cosa es el valor mínimo, que sería, por así decirlo, en las coordenadas en y. ¿Sí? Y el valor es -12, el punto mínimo es en x. Ujú. El valor, el máximo absoluto em, es x igual a 3 con valor f en 3 igual a 30. Ujú. Ahora, con respecto a máximos y mínimos locales, ¿cómo determinamos que un punto en donde la derivada es cero, si ese punto es máximo o mínimo? Si en una vecindad alrededor de este punto x0, es decir, si antes de x0 y después de x0 la función cambia de positiva a negativa, entonces el punto va a ser un máximo local. Si la pendiente cambia de negativa a positiva, entonces x0 va a ser un mínimo local. Aquí recuerden que nos vamos a estar moviendo en la dirección del eje X. Aquí tenemos un punto x0. Tendríamos entonces una vecindad de radio R alrededor de x0. Y entonces, si evaluamos en un punto a la izquierda de x0 y la pendiente ahí es positiva, es decir, la derivada de la función es positiva, y en un punto a la derecha de x0 es negativa, entonces vamos a tener un máximo, de lo contrario vamos a tener un mínimo. A este se le conoce como el criterio de la primera derivada. Veamos ahora un ejemplo. Tenemos la función con la que habíamos trabajado antes, que es un polinomio de grado 3. Sabemos cuáles son las raíces, 0, -2 y 1. Tenemos la derivada, que ya también la habíamos calculado, y los puntos críticos. Entonces, ahora queremos determinar si estos puntos críticos son máximos o mínimos locales. Entonces, tomamos el punto crítico, este es el primero, x1 es x1 asterisco, es una aproximación, x2 asterisco. Sabemos que la derivada en esos puntos debe de ser 0, puesto que justo de ahí calculamos estos valores.
y ahora vamos a tomar un punto a la izquierda y a la derecha de cada uno de esos puntos críticos. Aquí, de hecho, estoy considerando 2 que estén suficientemente cercanos al primer punto crítico y al segundo, pero de hecho podría tomar un solo valor intermedio. Aquí, noten que de hecho la derivada no cambió de signo, pero también noten que aquí, eh, en alrededor del primer punto crítico, la derivada cambia de positiva a negativa y luego en el segundo punto crítico cambia de negativa a positiva. Entonces, aquí es negativa, 0, luego positiva. Acá, en este punto, era positiva, luego 0, negativa. Significa entonces que x1 asterisco es máximo local y x2 asterisco es mínimo local. Ujú. Y bueno, si queremos conocer los valores máximos y mínimos, tendríamos que agregar otra columna en donde grafiquemos, perdón, en donde evaluemos x1 asterisco y x2 asterisco en la función para conocer los valores y de hecho ya los teníamos del ejercicio anterior. Pero bueno, en este caso, lo que vemos en esta tabla es el cambio de signo de la derivada.